¿Comenzamos? Sí, Ok, ya hay ahora sí. 5 personas. Bien, ya estamos 4 nuevamente conectados. Bien, vamos a probar. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ok. Sí, profe, esa presentación usted la va a enviar. Sí, yo se las puedo enviar, no hay problema. profe, ¿y las grabaciones, porfa, las puede enviar? Espero que esta vez sí se las pueda enviar, porque la grabación pasada se veía malísimo. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Ok. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar entonces sobre los datos de la aplicación de la escala de bienestar laboral para validar efectivamente si el modelo se cumple a partir del uso del análisis factorial. Esto sería en 2 niveles, ¿cierto? Este requiere un análisis de 2 niveles. Ok. Bien, tenemos una base de datos convencional de SPSS en la cual están todos los ítems de la escala de bienestar. Los pueden ver, 54 ítems. Para hacer el análisis, nosotros entramos en analizar, reducción de dimensiones, factor. Seleccionamos todos los ítems de bienestar. Y comenzamos entonces a seleccionar los productos del análisis estadístico que llevaremos a cabo. Lo primero son los descriptivos. Tiene, por supuesto, como predeterminado la solución inicial, pediremos la prueba de KMO y de felicidad de Bartlett. Continuar. Como extracción, mantendremos autovalores mayores que 1 y el gráfico de sedimentación. Como les dije anteriormente, hay dos formas de extracción que básicamente están definidas si tienen un análisis exploratorio o un análisis confirmatorio.
Si tienen un análisis exploratorio, por lo regular se pide que los cargas de autovalores sean superiores a 1 y que presente el número de componentes que de ello se derive. En el caso de que tengan un análisis confirmatorio, ustedes tienen a priori definido un número de factores y los introducen en esta aplicación. Número de factores fijos a extraer. Vamos a dejarlo en autovalores mayores que 1, gráfico de segmentación. El número de iteraciones por defecto son 25, ustedes las pueden aumentar para tener estimaciones más precisas. Le damos continuar. Viene la rotación. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque la rotación puede ser de dos tipos, ortogonal u oblicua. Ortogonal significa que entre nuestros factores asumimos que existe una total independencia. Es decir, el ángulo entre los factores que definen nuestra solución factorial es de 90 grados, lo cual indica que el comportamiento de un factor no está relacionado con el comportamiento del otro factor. Una solución oblicua supone que hay relación entre nuestros factores, lo cual es más propio de nuestro modelo teórico. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando los resultados de las dimensiones del bienestar laboral, suponemos que dimensiones como afectos, competencias y expectativas están relacionadas entre sí, y somatización, desgaste y alienación también están relacionadas entre sí porque comparten algo en común. La primera, bienestar psicosocial; la segunda, efectos colaterales. ¿Se capta la idea? Sí. Ok, entonces no podemos asumir en este caso una extracción o una rotación de tipo Varimax porque no podemos sostener que hay una total independencia entre esas dimensiones. Preferimos entonces trabajar en ese caso con una rotación de tipo oblicua. ¿Por qué? Porque si bien hay una relativa independencia entre nuestras dimensiones que le da cierta identidad a cada dimensión, es decir, a afectos, competencias, y expectativas, hay algo común entre ellas que es el bienestar, y así igualmente en efectos colaterales. Entonces, vamos a trabajar con una rotación de tipo oblicua. En este caso vamos a seleccionar Promax, que es una salida bastante eficiente y mucho más sencilla que la Oblimin. Es decir, Promax dice que hay interacción entre factores. Hay correlación entre los factores. Ok. Mientras que Varimax asume que hay independencia total entre los factores. Lo cual, al evaluarlo teóricamente, nosotros decimos, en nuestro caso no aplica porque nosotros estamos suponiendo que bienestar psicosocial es afín a afectos, competencias y expectativas, y que efectos colaterales comparte somatización, desgaste y alienación. Por tanto, entonces no hay total independencia entre ellas. Hay una relativa independencia, pero es su ángulo de diferenciación es menor a 90 grados. Ok. ¿Estamos todos siguiendo la pantalla? ¿Sí? Ya volvió. Ajá. Ok. Continuar. Número de iteraciones, la pueden subir nuevamente. 250 es un buen número. Continuar. Y aquí están las puntuaciones. Recuerdan lo que mencionamos. De estos factores que se deriven, nosotros queremos las puntuaciones. Nosotros queremos ver cuánto es la puntuación que se produce al conjugar los ítems de cada una de estas dimensiones. Para poderlas visualizar, pedimos que las guarde como variables. Ok. Hay tres soluciones posibles: por método de regresión, por método de Bartlett o por método de Anderson-Rummick. Cuando hacemos análisis de componentes principales, es indistinto cuál de estos métodos utilicemos porque él va a utilizar por defecto regresión. Tendríamos que utilizar otro método de extracción de los factores para que entonces estas aplicaciones tuviesen sentido. Sin embargo, en el método de regresión es bastante eficiente, tal cual como se los presenté anteriormente. Permite conocer cuál es el peso que tiene cada una de las variables a la hora de construir una puntuación en la dimensión y mostrar
la matriz de coeficiente de las puntuaciones factoriales, que fue esa última tabla en la cual pudimos identificar cuánto pesa cada una de las variables en el resultado de la puntuación que obtiene ese sujeto en una determinada dimensión. Continuar. Opciones. Que los valores perdidos sean excluidos según lista. Es perfecto. Suprimir valores pequeños, coeficientes menores a 0.1 por defecto. Nosotros podemos editarlo y tener valores por debajo de 0.4 invisibilizados, que se presenten solo aquellas correlaciones que tengan cargas superiores a 0.40. Entonces, a partir de 0.40 es que una correlación en realidad tiene significado o sentido en una dimensión. Por debajo de eso no es una correlación importante. Por tanto, no es pertinente evaluarlo. Continuar y aceptar. Bien. Tenemos la salida del análisis factorial. ¿Se ve la salida del análisis factorial? Sí. Perfecto. Entonces, está nuestro resultado de la Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de felicidad de Bartlett, tal como le mencioné en el apartado anterior. La Kaiser-Meyer-Olkin nos muestra cuánta correlación es compartida entre los ítems en una escala que va de 0 a 1, donde 0 es una total independencia entre los ítems y 1 es una total correlación compartida entre los ítems. En nuestro caso es de 0.98, lo cual es un valor bastante óptimo y nos dice casi 1. Casi 1, exacto. Lo cual nos dice que efectivamente la correlación compartida entre los ítems es altísima y que esta correlación compartida permite sostener que a ellas le subyacen unos factores comunes. La prueba de felicidad de Bartlett arroja un valor de chi en unos determinados grados de libertad y la significación es por debajo de 0,05, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula y decir que hay diferencias significativas entre una matriz identidad y nuestra matriz observada. Es decir, que las correlaciones observadas difieren de forma significativa de 0. Las comunalidades nos muestran el promedio de las correlaciones entre los ítems que conforman cada una de las dimensiones con las cuales son asociados. En todos los casos, las correlaciones están por encima de 0.8, lo cual es un valor bastante óptimo, nuevamente, porque nos está diciendo que están efectivamente todos y cada uno de esos ítems aportando un valor agregado significativo a la construcción de esa dimensión, a la definición de esa dimensión. Varianza total explicada. Recuerden que pedimos autovalores mayores que 1. No dijimos cuántos factores queríamos que presentara la solución factorial. Sin embargo, con cargas autovalores de autovalor mayor que 1, se presentan exactamente 6 dimensiones, lo cual coincide con nuestro modelo hipotético y empieza entonces a arrojar resultados que son cónsonos con nuestro modelo y por tanto tener evidencias de la validez de nuestro modelo para explicar las respuestas de los sujetos o la varianza total observada. En estas 6 dimensiones se reúne un 91% de la varianza total observada, lo cual es un valor nuevamente bastante óptimo, puesto que con valores por encima de 0.4 el resultado es favorable. Como les mencioné anteriormente, los primeros componentes reúnen la mayor cantidad de varianza explicada y se presenta finalmente el último componente con la menor carga acumulada, pero con autovalores superiores a 1. El gráfico de sedimentación correspondiente a esta salida factorial, de acuerdo con el mismo principio, el principio de el codo o el scree-test, podemos ver que la pendiente de la curva tiene un punto de inflexión en este punto, en el cual a partir de él se logra una estabilidad casi absoluta entre todos los componentes, es decir, que entre ellos no hay un aporte significativo a la cantidad de varianza total observada y que ese aporte a la varianza observada ocurre a partir de este punto.
el cual reúne a los 6 componentes que nos presentó de forma analítica la tabla anterior. Tenemos la matriz de componentes original, capitalizando la mayoría de los ítems en el primer componente, finalmente en los últimos componentes una menor carga y así sucesivamente. Sin embargo, pedimos rotación oblicua, de manera que esta carga se pueda distribuir entre los distintos componentes que fueron identificados. Tenemos la matriz de componentes rotados. Esta es la matriz de componente rotada para una solución oblicua. Cuando es una solución oblicua, nosotros tenemos la matriz patrón y la matriz de estructura. La matriz patrón es lo que corresponde a las cargas factoriales de los ítems en cada una de las dimensiones. Una vez que se redimensiona la solución factorial, y podemos ver cómo efectivamente los grupos de variables asociados a cada una de esas dimensiones están cargando de manera única e idéntica en cada uno de esos componentes. Tenemos que los ítems de afectos están asociados a la dimensión 2, mientras que los ítems de expectativa están asociados a la dimensión 1, los ítems de competencia asociados a la dimensión 3 o al tercer componente, los ítems de somatización al cuarto, desgaste al quinto y alienación al sexto. ¿Esto qué significa? Nuestro primer componente lo vamos a identificar como expectativas. Nuestro segundo componente como afectos y nuestro tercer componente como competencias. Ok. ¿Por qué? Bien, estas son las correlaciones entre los ítems y las cargas factoriales, etcétera, 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 que damos hasta aquí. ¿Qué es lo sucesivo? Lo sucesivo es darle nombre a esas variables que se crearon, que son las puntuaciones factoriales de los sujetos. Exacto. Parece que ir a la base de datos. Exacto. Fíjense. Matriz de coeficiente de puntuación de componente. Esto es cuánto pesa cada variable en la definición de la puntuación del sujeto. Con esto construiríamos la ecuación. Ok. Con estos resultados construimos la ecuación. Obviamente, la ecuación incluye a todas las variables, pero no todas las variables tienen un aporte significativo en la definición de la puntuación del componente. En el caso de expectativas, vemos que estos valores son los que consideraremos, porque todos estos valores están por debajo de 0,01. Por tanto, se obvian. Porque recuerden que dijimos que solo consideraremos estos para construir este componente. Estos son matriz de coeficiente de puntuaciones componentes, nos muestra los pesos de cada una de las variables a la hora de definir cada una de las dimensiones. Vamos ahora a definir las puntuaciones de factoriales que nos permitirán llevar a cabo el análisis factorial de segundo orden y determinar si efectivamente se agrupan en una escala de bienestar y en una dimensión de efectos colaterales. ¿Se ve en la pantalla la base de datos? Sí. Perfecto. Fíjense, se han agregado 6 nuevas variables a la base de datos. ¿Por qué? Porque esas son las puntuaciones factoriales que nosotros pedimos que guardaran como variables. ¿Recuerdan? Ok. Sí. Nosotros entramos por analizar, reducción de dimensiones, factor, puntuaciones y pedimos guardar como variables. Sí. Efectivamente, una vez que corrió el análisis factorial, derivó las puntuaciones factoriales de acuerdo con la tabla que vimos anteriormente. Entonces nos está presentando la puntuación de cada sujeto en cada uno de esos factores. Lo que vamos a hacer por términos prácticos es darles nombre a estos factores. Recuerdan entonces que el primer factor era expectativas. ¿Se acuerdan? Sí.
Bien, entonces vamos al primer factor, darle el nombre de expectativas. El segundo factor era, Competencia. afectos. Competencias. Somatización. Queda definido de esta manera. Estas son las puntuaciones de los sujetos en expectativas, afectos, competencias, somatización, desgaste y alienación. Hay que tener presente que estas medidas están en escala tipificada, es decir, en medida Z. Por tanto, un sujeto que tenga un puntaje igual a la media en la dimensión, tendrá un puntaje igual a 0. Y tiene una variabilidad típica de 1. Ok. Vamos ahora a generar el análisis factorial de segundo orden sobre la base de estas puntuaciones para ver si efectivamente estas 6 dimensiones se agrupan en 2 dimensiones que son bienestar y efectos colaterales de acuerdo con lo que planteamos teóricamente. Ok. Analizar, reducción de dimensiones, factor, extraemos todos los ítems de bienestar, todos los indicadores. Y agregamos las nuevas variables. Ahora, en esta solución, por ser una solución mucho más sintética, sí vamos a pedir los coeficientes de correlación para que vean la matriz de correlaciones. Mantenemos KMO. En extracción, mantenemos autovalores mayores que 1, gráfico de sedimentación. Rotación. Recuerden que anteriormente dijimos que como habían dimensiones que iban a estar relacionadas entre sí porque hablaban de lo mismo, pedíamos una solución oblicua. Ahora estamos hablando de 2 dimensiones que son antagónicas. Una cosa es el bienestar y otra cosa es los efectos colaterales. Y no tienen por qué estar relacionadas entre sí. Ok. Por eso vamos a pedir entonces una solución Varimax que asume una total independencia entre las 2 dimensiones. Pedimos el gráfico de cargas, continuar. Podríamos o no, en este caso no es muy relevante pedir las puntuaciones del bienestar y los efectos colaterales, porque no vamos a hacer un análisis factorial de tercer orden. Sin embargo, a manera descriptiva pueden conservarlo, simplemente para ilustrar, pero ya no es necesario. Y mantenemos suprimir valores absolutos menores a 0.4, igual. Le damos a aceptar. ¿Qué es lo que hay que... A mí me encanta cuando se cae así. Ok, ¿se ve la Profe, pantalla? No. Ajá. No, no ha llegado la conexión. ¿Ahora? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Fíjense, ahora tenemos la salida para el análisis factorial de segundo orden, ahora evaluando las interrelaciones entre las dimensiones afectos, competencia expectativa y somatización, desgaste y alienación. Vemos que nos presenta la matriz de correlaciones porque efectivamente nosotros le pedimos esta vez que sí nos las presentara porque tenemos una solución un poco más sintética que cuando teníamos los 54 ítems anteriores. ¿Qué esperaríamos ver en este caso? Esperaríamos que afectos, competencias y expectativas
tuviesen una alta correlación entre sí y se diferenciara de las ítems somatización, desgaste y alienación o de las variables somatización, desgaste y alienación. Exacto. ¿Cómo se presenta esto a nivel de las correlaciones? Efectivamente, si ven este bloque de correlaciones, las correlaciones están por encima de 0.7 cuando se trata de afectos, competencias y expectativas. Afectos con expectativas es de 0.7, competencias con expectativas es de 0.71 y competencias con afectos es de 0.71 también. Sin embargo, afectos con somatización es de 0.3, con desgaste de 0.3 y con alienación es de apenas de 0.14. Igual pasa con competencias. La correlación con somatización es de 0.3, con desgaste es de 0.26 y con alienación es de 0.13. Se ve cómo efectivamente ella está correlacionada con las que forman parte de su misma dimensión y diferenciada de las que forman parte de otra dimensión. Sí. Ok. Igual pasa, por supuesto, por defecto, pasa lo propio con somatización, desgaste y alienación. Entre somatización, desgaste y alienación hay correlaciones por encima de 0.3, 0.5, 0.4, bien, pero lo importante es que estas correlaciones son superiores a las correlaciones que comparte con expectativas y con afectos y competencias, que están en el orden de 0.3, 0.26, 0.13. Profe, esta matriz de correlaciones es lo que nosotros pedimos cuando nos metimos en descriptivo, ¿cierto? Exacto. Cuando pedimos descriptivos, pedimos coeficientes y esos coeficientes son los de correlación. Ok. Inmediatamente pedimos la KMO y la prueba de fericidad, la cual se presenta aquí en este punto. Como pueden ver, está por encima de 0.77 y cumple con lo dispuesto, es decir, que el valor de la KMO debe estar por encima de 0.7 para sostener que efectivamente a esos ítems subyacen estructuras de dimensiones que los agrupa en componentes. Tenemos las comunalidades, en todos los casos está por encima de 0.5. Fíjense que alienación tiene una correlación baja con los ítems entre sí, y cuando vamos a la tabla de correlaciones, es alienación la que comparte las correlaciones más bajas con los ítems de somatización y desgaste. Sin embargo, la varianza total explicada por los dos componentes que arrojó con cargas de autovalores superiores a 1 es de un 72%, lo cual es bastante bueno. Vemos la gráfica de sedimentación que efectivamente muestra que los dos primeros componentes tienen las mayores cargas de autovalores y que a partir del tercer componente las cargas de autovalores están por debajo de 1, lo cual entonces los asocia con mayor varianza residual que varianza explicada. Exacto. O sea, Tenemos la matriz de componentes original y la matriz de componentes rotados. Fíjense Y ahí sí claramente se ven los dos componentes. exacto, tenemos la matriz de componentes rotados que distribuye la varianza explicada por el primer componente entre él y el segundo componente y permite agrupar afectos, competencias y expectativas en un componente y somatización, desgaste y alienación en el segundo componente. En el reporte o en el informe lo que nosotros tendríamos que informar es que efectivamente expectativa, afecto y competencia está dentro de una dimensión y Exacto. desgaste y alienación en otra. Exacto, que los Ok. resultados validan el planteamiento hipotético, pues los datos permiten agrupar afectos, competencias y expectativas en una sola dimensión y somatización, desgaste y alienación en una segunda dimensión. Ok. Vamos al gráfico y aquí está el gráfico. Ah, ok. Sí. Entonces, fíjense, es un dispersograma fundamentalmente definido por dos ejes. El primer componente, que sería el de bienestar, y el segundo componente, el de efectos colaterales. Con bienestar se asocian las dimensiones de afectos, competencias y expectativas, y con el segundo componente, los efectos colaterales, somatización, desgaste y alienación. Claramente, por ser un plano bidimensional, se ve mucho mejor el ajuste
de los datos a la distribución. Que este fue el que nosotros utilizamos como ejemplo en la presentación cuando les dije que la solución rotada se presentaba de esta manera. Estas son las cargas factoriales para construir la puntuación de bienestar psicosocial y la puntuación de efectos colaterales. Si ustedes construyesen una ecuación de regresión para conocer la puntuación de un sujeto en bienestar y la puntuación de un sujeto en efectos colaterales, tomarían de afectos, competencia y expectativa estos pesos y de somatización, desgaste y alienación estos pesos. ¿Y esa fórmula hay que sacarla o no? Porque ya tenemos la de cada una de las No, dimensiones. porque esto les da los datos, pero la fórmula la escriben ustedes. Claro, pero habría aquí que reportar cuáles Sí. serían las... Sí. Al final, la ecuación que define bienestar psicosocial es Ok. expectativas por punto 367 más afectos por punto 386 más competencias por punto 402. Ok. Efectos colaterales es igual a somatización por punto 415, desgaste por punto 446 y alienación por punto 468. Tal cual, dos ecuaciones de regresión. Ok. Bien. Esto básicamente entonces sería la estrategia que llevaríamos a cabo para hacer el análisis factorial exploratorio y con Ok. lo cual entonces lograríamos presentar un informe típico de validación de constructo. Ok. Bien, entonces se prueba que el constructo está definido en 6 dimensiones para un primer nivel, las cuales a su vez se agrupan en 2 dimensiones que les damos el nombre de bienestar y efectos y que estas definen el bienestar laboral general de los sujetos. Como cierre y conclusiones, hemos visto qué es el análisis factorial de componentes principales, las diferencias entre análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, cómo llevar a cabo su realización con el uso del SPSS y cómo interpretar los resultados. ¿Todo esto quedó claro? Sí. Ok. Resta, por supuesto, una reflexión razonada con relación a, o pensar con respecto a, ¿cuáles son las ventajas de un efectivo manejo de las técnicas de análisis factorial? ¿Qué ventajas le ofrece? ¿Qué ventajas le ofrece manejar el análisis factorial como estrategia de análisis estadístico para la práctica científica, académica o la práctica profesional? Hemos pensado entonces que muchos o la mayoría de los problemas que se nos presentan como problemas multidimensionales, con muchas manifestaciones, pero que al final esas manifestaciones se resumen en unas pocas dimensiones. Podríamos entonces tener un abordaje mucho más efectivo si pudiésemos identificar qué es lo que subyace a un conjunto de dimensiones más heterogéneas y poder entonces abordar a esos factores determinantes que subyacen a ese conjunto de manifestaciones. Por ejemplo, bien sea en cada uno de los ámbitos de aplicación, en la educativa, en el asesoramiento, en la clínica, en lo organizacional, en lo social. ¿Cuáles son esos procesos o fenómenos en los cuales la complejidad de su naturaleza multivariada puede resumirse con el análisis factorial? Bueno, hemos mencionado en el área clínica, una persona puede estar reportando diversas manifestaciones subjetivas u objetivas, bien, con respecto a un determinado malestar, que todas se resumen al final en una determinada dimensión que ustedes pueden identificar en términos estadísticos con el uso de un análisis factorial. Igual en lo psicosocial, distintas expresiones de un fenómeno pueden estar determinadas por un constructo subyacente, por un factor subyacente, por un proceso subyacente común. Entonces, ¿para qué abordar los indicadores cuando podemos evaluar lo determinante de ese fenómeno? Y así sucesivamente en el área organizacional, cuando evalúan, por ejemplo, las condiciones y medio ambiente de trabajo.
tienen una serie de indicadores múltiples que al final se resumen en unas pocas dimensiones que les permitirán gestionar de forma más efectiva los recursos de la organización para procurar bienestar en sus empleados. Con respecto a la aplicación psicométrica, que es lo que tendrán en lo sucesivo, en el cuarto, quinto semestre, en el sexto, cuando vean experimental, o cuando en seminario de investigación, cuando estén haciendo la tesis, la validación del constructo, tal como es requerida en la investigación psicométrica, debería apoyarse en el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio en una combinación de ambos. ¿Qué piensan ustedes? Cuando nosotros llevamos una hipótesis de un modelo teórico determinado con respecto a un constructo, debe ser evaluado con técnicas de análisis factorial exploratorio. Podemos hacer un análisis factorial exploratorio en una primera etapa y después pasar al confirmatorio y tener entonces una combinación de ambos, como dice la mayoría de la literatura. Nos quedamos solo con el confirmatorio. Estas son cosas que ustedes pueden evaluar, pueden pensar y practicar en lo sucesivo. Referencias. Deberíamos tener acceso a literatura como el análisis multivariante de Hare, Black, Babin y Anderson. Es una excelente referencia para el trabajo del análisis factorial. El pensamiento multivariado de Harlow también lo recomiendo. Ambos los tienen ustedes en digital. Kerlinger y Lee, investigación del comportamiento, y el capítulo de análisis factorial, por supuesto, revísenlo de forma reiterada, pues tanto les ofrece un análisis conceptual del análisis factorial como les ofrece los aspectos aplicados o prácticos del uso del SPSS para obtener el análisis factorial. Ok. Bueno, eso es todo. Queda con esto pendiente entonces la sesión de moderación y de mediación, que las reuniremos entonces en las sesiones del miércoles y del viernes respectivamente. Ok. Con esta sesión de hoy, yo espero entonces cerrar el análisis factorial de forma efectiva. Les envío entonces un ejercicio y con eso entonces sí trabajaríamos ya el cierre de este tema. ¿Un ejercicio evaluado o un ejercicio para que nosotros repasemos y hagamos lo que Y aclaren hicimos? dudas, sí, porque los evaluados son para moderación y mediación. Ah, ok. Ok. Entonces, bueno, con esto... Quedarían entonces 2 clases, miércoles y viernes. Exacto, nos queda la clase para moderación y nos queda la clase para mediación y ya con eso cerramos. Vale, ok. Entonces, cierro y les envío por correo las grabaciones y los materiales de consulta. Y esta presentación, porfa. Sí, les envío Vale. entonces las bases de datos y las grabaciones. Buenísimo. Bueno, Gracias. nos vemos entonces el miércoles. Ok, vale. Chao. Chaito.